La lógica en la vida cotidiana. Lógica, ciencia y lenguaje. La lógica es una ciencia que se ocupa de la estructura de los pensamientos y proposiciones en relación con el lenguaje, el conocimiento, la verdad y el ser. Este término se ha relacionado con el de buen juicio o sentido común. En la vida cotidiana nos enfrentamos a un montón de razonamientos que, si bien constituyen el correcto uso de las facultades humanas, lo cual nos lleva a desarrollar la capacidad natural de valoración en términos de validez. Esto es lo que se conoce como lógica natural. En la cotidianidad, la lógica puede ser un instrumento para potencializar las capacidades mentales, para posibilitar el buen razonamiento por medio del análisis y la argumentación, para construir argumentos en las diferentes formas de interacción humana, acciones dirigidas a potencializar el pensamiento y por ende la construcción de acuerdos racionales en la realidad. La lógica formal es una de las ramas del conocimiento filosófico que se dirige a determinar cuáles son las formas válidas y no válidas de los razonamientos. Su concepto se circunscribió al ámbito de la deducción, pero se ha ampliado en la formación de nuevas hipótesis y conocimientos para representar el razonamiento real. La ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que la componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen estos fenómenos. La ciencia es una facultad del hombre que le permite encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados y dar respuestas a los interrogantes planteados sobre acontecimientos determinados, mediante un conjunto de ideas que pueden ser provisionales, pues con la actividad de búsqueda continua y el esfuerzo de hombres y mujeres a estas explicaciones pueden variar y constituir un nuevo conocimiento. La ciencia nace como una necesidad y a la vez como una curiosidad de querer preguntarse el porqué de las cosas, el por qué estamos aquí y las razones que se ajustan a responder dichos interrogantes. La ciencia no solo trata de explicar cómo funcionan las cosas, sino las personas, las instituciones y cada una de las diferentes estrategias utilizadas para poder llegar al conocimiento. La ciencia utiliza el método científico comprendido inicialmente. El individuo o los individuos se plantean una pregunta, utilizan la observación, la hipótesis, una suposición, la experimentación hasta convertirla en una ley. Así la ciencia sirve para mejorar la calidad de vida del hombre en cada uno de los espacios en los cuales interactúa, pero además enriquece la concepción que podemos tener de nosotros mismos. El ser humano se distingue de las demás especies porque es capaz de articular un lenguaje, de hablar y comunicarse con sus semejantes. Aristóteles definió al hombre como un ser vivo que tiene logos, no refiriéndose exclusivamente a la capacidad de razonar, sino que apuntaba al lenguaje como capacidad, por ende, como esencia del ser humano. Todo esto pone en manifiesto a la importancia del lenguaje en la cotidianidad y como esencia del humano, en relación al conocimiento y al pensamiento, y por lo mismo en la constitución de la realidad. El lenguaje, al usarlo de forma coherente, clara, concisa y precisa, nos ayuda a comunicarnos efectivamente lo mejor posible. Nos evitará posibles conflictos individuales y colectivos. Son muchos los argumentos que a diario se escuchan y que expresamos. Sin embargo, estos pueden ser sometidos a una gran variedad de aseveraciones de tipo objetivo y subjetivo que pueden afectar el fin propuesto de tal comunicación. En conclusión, los conceptos de lógica, ciencia y lenguaje son herramientas que se aplican en nuestro quehacer cotidiano tanto como personas, como estudiantes o profesionales.
A través de la lógica se pueden establecer criterios que determinan la validez o anulación de cada uno de nuestros pensamientos por medio de juicios, análisis y razonamientos, teniendo también en cuenta las experiencias que surgen de la relación directa que tenemos con el entorno a través de la aplicación de alguna ciencia y así establecer relaciones de comunicación en forma clara y directa debido al uso del lenguaje. Finalmente, es evidente que la ciencia, la lógica y el lenguaje presentan cierta interconexión. Estos tres términos son la base, la columna en la cual descansa nuestra experiencia racional y cognitiva de la realidad circundante de nuestro mundo y por ello resulta imprescindible retomarlas desde un punto de vista no solo empírico y cotidiano, sino academicista, con la reflexión, el análisis, la práctica y la crítica que nos lleve a entender el mundo y a generar conocimiento en torno a distintas concepciones que requieren agentes sociales que no solo intervengan con ideas, sino también con praxis propositivas que generen cambios sociales.